Estamos a los 3/4 de una partida y yo estoy esperando que el jugador de mi derecha, en una partida de 3 jugadores, se decida eventualmente a comprar una acción o vender una acción. Precisamente aquí, a mi derecha. Para mí es súper importante que él haga algo porque yo luego quiero pasar. Y si yo paso en forma irrevocable, seré el jugador de inicio en la siguiente ronda accionaria. Y yo podré efectivamente con ese inicio desprenderme de una empresa eventualmente y traspasar previamente en las rondas operativas previas todo el dinero de una empresa nueva que acabo de crear que sería la Gris. Efectivamente, yo en esta ronda accionaria compré 4 acciones de la empresa Gris que no había operado y que ni siquiera tiene una línea sobre su hexágono base, por lo tanto podría ser transformada en una empresa de papel. Ahora, si yo compro la quinta acción Gris, lo que va a suceder es que eventualmente el jugador de mi derecha agarre el Priority Deal y nosotros usamos un trencito para designar a aquella persona que va a iniciar la siguiente ronda accionaria. Y echa a perder mi estrategia. Que mi estrategia es que yo quiero deshacerme o de la empresa roja o de la negra. Con la empresa gris que estoy abajo recién abriendo con las 2 acciones que compré. Ya tengo 4. No la tengo asegurado todavía. Veo a mis 2 jugadores. Ellos eventualmente, si yo paso ahora y me quedo con 4 acciones, ¿podrían arrebatarme la empresa gris? Que le puse un precio par de 90 pesos, el máximo para este juego. Entonces aquí estoy yo pensando en la tensión del momento. ¿Cómo hago para que el jugador de mi derecha, que es bastante diestro y capta rápidamente las maniobras que yo podría hacer, eh, haga algo y no pase? Recordemos que nosotros usamos aquí la variante tomada de Power Grid Stock Companies de que la primera persona que pasa en forma definitiva va a ser el jugador de inicio de la siguiente ronda accionaria. Típicamente en estos juegos es el de la izquierda del último que hizo algo en la ronda accionaria. Ya sea que compró o vendió, el de la izquierda, de manera automática, un poquito aleatoria, es el jugador de inicio. Aquí nosotros optamos por esta variante que permite asegurarse el trencito, por ejemplo aquí a la izquierda, para empezar la siguiente ronda accionaria. Por lo tanto, uno tiene que decir, yo renuncio a hacer algo, en este caso a comprar la quinta acción gris, a cambio de poder hacer algo con esa empresa. Porque la idea mía es quitarle todo ese dinero, los 900 pesos que están acá, quitárselos y traspasárselos ya sea a la roja solamente o a la negra o eventualmente entre ambas. Entonces, ¿qué hago? Francisco está tomando su turno, viendo que lo que va a hacer. ¿Hago alguna broma, alguna talla, ¿cierto? ¿Algún comentario, algún chiste? ¿O me quedo muy silencioso? ¿O cómo actúo? ¿Cómo pongo cara de póker? Como que es una ronda normal para mí, yo estoy esperando hacer algo, incluso me pongo a contar el dinero, dando la idea de que voy a comprar eventualmente alguna acción todavía, una lila por ejemplo, tenía espacio todavía en mi área de juego, 19 acciones máximo. Entonces ese es un momento muy tensionante en una partida de 18 mex. Es un juego eminentemente financiero. ¿Cómo obtengo la ficha de inicio de la ronda accionaria, ocultando tal vez mi intención con la idea de luego hacer maniobras en las rondas operativas y desprenderme de alguna de las empresas? Tum, tum, palpita el corazón. Yo creo que esto ocurre en muchos juegos 18XX y que lamentablemente había perdido esa emoción en juegos como 1862, 1880 China, 18 India, donde el orden del turno tiene alguna importancia para algunas cosas eventualmente, pero no tiene la gravitación que sí tiene en un juego financiero donde el orden de turno es lo que eventualmente permite hacer maniobras de desvalijar una empresa y desprenderse de ella en las siguientes rondas operativas. ¿Qué pasó?
efectivamente acá, para que vean que no solamente la emoción se da en el momento de esperar si alguien va a seguir actuando en la ronda accionaria o no, para yo pasar en forma irrevocable. Pasó que yo pasé en forma irrevocable porque efectivamente el jugador de mi derecha no pasó, sino que hizo alguna compra. Yo renuncié a aquello, agarré el carrito y me quedé con 4 acciones grises. Inmediatamente, la jugadora de mi izquierda, que había comprado varias acciones lilas, empezó a vender acciones lilas para hacerse con el poder de la gris. Dijo, yo quería quedarme con la gris originalmente, de la cual yo tenía solamente 4 acciones. Es decir, no la tenía asegurada con 5 acciones. Empezó a comprar una acción y el jugador de su derecha, el tercero en discordia, dijo, tú te quieres quedar con esta cuestión, pero si la verdad es que Francisco hizo un análisis medio extraño y le compró una acción gris. Entonces la jugadora dijo, chuta, yo con eso no voy a poder llegar a las 5 acciones. Y la verdad es que también hizo un mal cálculo porque sí podría haber llegado. Y se frenó. Y yo ahí palpitando porque me iban a quitar la empresa gris. Yo renuncié a seguir comprando y vendiendo acciones, precisamente quedándome con 4 acciones, o sea, en zona de riesgo, para poder hacer la maniobra posterior. Salvada, primera salvada. Emocionante en el momento. Más adelante, claro, tomé la decisión de, evidentemente con los 900 pesos de la empresa gris, fortalecer a la roja y a la negra. Calculando que la roja tenía ya como 900 pesos y la negra tenía 140 pesos, dije, voy a darle la mayor cantidad posible a la negra, de tal manera de dejarlos asegurados con un tren no permanente y comprar incluso un tren permanente. Esperé la segunda ronda operativa de ese conjunto. En este momento llevamos solamente con 2 rondas operativas después de cada ronda accionaria. Y logré traspasar, comprarle los trenes de 2, tanto a la negra, y los 2 trenes de 2 a la roja. Y le traspasé el dinero suficiente. Y luego logré, en la siguiente ronda operativa, después de que pasó la ronda accionaria, logré comprar un tren 4 a la roja, y con lo cual se perdieron todos los trenes 2 de todos los jugadores, incluyendo la negra, y la negra aquí se compró los 2 trenes 4. En ese momento, que Francisco iba ganando, que era el de mi derecha, evidentemente todos quedaron descolocados cuando hice la maniobra efectivamente de pasar, ¿cierto? Y de apuntalar a la empresa gris. Y prácticamente dijeron, aquí ya tenemos perdido el juego. Tenía mucho dinero, tenía 3 empresas manejando y yo podría hacer cualquier cosa con las 3 empresas en las siguientes 2 rondas operativas. Bueno, ¿qué sucedió? Que en un momento dado, cuando yo tenía que comprar los 2 trenes para la empresa negra, calculaba que el juego ya estaba muy cerca del valor de 200 pesos, que era el tope máximo del valor accionario de una empresa. De lo contrario, si se llegaba a ese punto, se podía terminar la partida. Entonces dije, ¿compro 2 trenes 4, como terminé haciendo, o compro un solo tren 4? Y reservo el dinero para la siguiente. Calculé que iba a durar poco el juego y compré los 2 trenes 4. ¿Qué pasó? Que cuando con el tren 4 se eliminaron los trenes 2, una otra empresa de otro jugador tuvo que comprar un tren 6, precisamente el jugador de mi derecha, y se fueron los trenes 3. Y quedaron varias empresas a la intemperie, y con eso pasó muy rápido. Yo me quedé con los 3 trenes 4, recordemos, uno para la empresa roja y 2 para la empresa negra. Empezaron a salir trenes 5, que son 2, y luego 2 6. E increíblemente, como ocurre en este juego de 18 mex, que al principio, hasta la época 4, se puede comprar de un solo tren, y a partir de la época 4 se pueden comprar de 2 trenes, de repente salieron los trenes 5, salió el primer tren 6, se fueron los trenes 3, salió el segundo tren 6, y se fueron los 4. Y más encima nosotros aplicamos una variante para el 18 mex que implica que apenas se compre el segundo tren 6, se eliminan los 4. La regla original decía que quedan en capilla, queda un uso extra posterior. Y nosotros hicimos la variante más dura. Es decir, primer tren 6 de 2, se eliminan los trenes 3, y el segundo tren 6, los trenes 4. Así que imagínense qué es lo que sucedió, que mi empresa roja, que acababa de comprar un tren de 4 y tenía uno de 3, y la empresa negra con 2 trenes de 4, perdieron sus trenes 4 y se quedaron
Ambas empresas sin trenes. Aquí todavía tenemos el tren de 4 en la empresa roja, por ejemplo. Así que en este juego, angustia por todos lados, tanto cuando los demás sufrieron cuando me quedé con una empresa de papel que podía hacer teje y maneje con sus dineros, como cuando se eliminaron los trenes 2 y de repente se vieron forzados a hacer algunas maniobras, como la circunstancia de yo haber equivocado el plan de haber comprado 2 trenes, 4 para la empresa negra y uno para la empresa roja, no calculando bien el timing. Y aquí realmente el timing de cómo vienen los trenes quedando obsoletos es muy importante, porque al principio como que a uno le dan una droga, se van cambiando de trenes muy lentamente por el requisito de que se compra uno solo por ronda hasta la época 4, pero después de la época 4 se pueden comprar varios, y ahí uno no calcula el efecto dominó que se produce cuando las demás empresas se quedan sin trenes, están obligados a comprar, y por lo tanto el desguace de trenes es mucho más rápido, y ahí me equivoqué en ese cálculo, que lo hice por intuición, al haber comprado esos 2 trenes a la empresa negra particularmente. ¿Y cómo se compara esto con un juego operacional u operativo como el 1862? Del cielo a la tierra. Es decir, un juego financiero como el 1830, 1882, 18 MEX, 1849 es más elegante, con menos reglas. Aquí en 1862 tenemos dos tipos de empresas con capitalización completa o incremental, unas que se abren con puja, otros que se abren en el estilo 1830, 3 tipos de trenes que cada tipo de tren logra llegar a determinadas localidades, e incluso uno puede ser hasta contabilizando los hexágonos en vez de las localidades para el alcance del tren. Entonces hay que conjugar todo ese tipo de factores. La posibilidad de quebrar o la posibilidad de desprenderse de un tren en contra de otra persona, por ejemplo, como una herramienta interesante, no existe. Aquí hay una serie de subsidios por parte del Estado, por parte del juego, para que los jugadores no lo pasen mal financieramente y que se concentren en cranear cómo en el terreno de juego van a ir creando las líneas para poder usar el uso del tren, eventualmente hacer una fusión, que es lo único relativamente financiero, pero no tiene tanto gustito como en los otros financieros, como para hacer uso de más tipos de tren, por ejemplo. Entonces, se transforma en que en una labor ingenieril, ¿cierto? Es un desafío, es un puzzle físico en 2 dimensiones, el tablero, y el que mejor lo solucione en un periodo de tiempo bastante más largo que en un juego financiero, el que le va a ir mejor. ¿Ok? En cambio, en un juego como el 1830 o el 18 MEX, lo financiero, que es lo más característico de un juego 18X, que lo diferencia de un Eurogame, es lo que manda. Porque un Eurogame como el Power Grid o el Steam de Marty Wallace, efectivamente cada uno maneja su empresa y el que mejor lo hace en el tablero, ganando algunas pujas eventualmente, tomando algunas decisiones ingenieriles o tácticas importantes, es el que va a triunfar, ¿cierto? Y efectivamente en 1862 se da exactamente lo mismo, al igual que en 18 India, por dar 2 casos concretos que hemos usado últimamente. Entonces, si uno quiere partir de un Eurogame y pasarse a conocer los 18XX, tal vez un operacional no le resulte tan extraño. Cada uno enfocado en su empresa, eventualmente invirtiendo por aquí y por allá, pero esencialmente en su propia empresa, no hay mayores riesgos, no hay mayor tensión en realidad. En cambio, en un juego financiero, tú sientes la tensión, la emoción de la decisión para eventualmente tomar la punta en la siguiente ronda accionaria, desprenderme de una empresa, ¿cierto? O me van a obligar a que una empresa fantasma tenga que operar si me construyen sobre su estación base, etcétera. ¿Alcanzaré que con el dinero para poder tener un tren luego de que se me van a quedar en obsolescencia algunos de ellos? Es decir, una serie de maniobras que eh, implican estar prácticamente con una cuchilla en la mano casi todo el tiempo. Las últimas rondas ya son más girar la manivela para ver cuál es el resultado. Pero a las terceras cuartas partes del juego, al 75% de avance, donde muchas veces se producen estas cuestiones de la obsolescencia y los cambios radicales en los ánimos de las personas, es lo que más produce emoción. Es un tobogán. Esto de ser un tobogán, ¿cierto? Con sube y baja, como una montaña rusa,
de emociones, alguien que le va muy bien, le va muy mal, de repente cambia la historia porque se preocupó de planificar a mayor largo plazo con sus trenes, se da esencialmente en los juegos financieros. Los otros es una acumulación de pequeñas mejoras, entendimiento de cómo ir mejorando en el terreno, etcétera. Bueno, ya saben cuál es mi preferencia. Estoy poniendo a la venta prácticamente todos mis juegos operacionales porque después de haber jugado bastantes de ellos y haber estado en los últimos meses solamente con operacionales y retomar con un interesante 18 mex, es decir, eh, el cambio es notorio desde mi punto de vista. Pero en fin, para gustos los colores, y hay otra gente que le encantan los operacionales, lo encuentran más desafiantes para ellos, bueno, puede ser. A mí me gusta lo que es más intrínseco y esencial de un 18XX, que es el aspecto financiero.